El león de Nemea. En una era donde los dioses jugaban con los destinos de los mortales, Grecia era un mosaico de ciudades, estado y leyendas. Entre estas, la figura de Hércules, hijo de Zeus, y la mortal Alcmena, se alzaba imponente. Su historia es una entrelazada con la voluntad divina y los caprichos del Olimpo. Hércules, conocido por su fuerza y coraje, era también un hombre marcado por la tragedia y la búsqueda de redención. En la antigua Grecia, el mundo estaba impregnado de lo místico y lo divino. Los dioses del Olimpo no solo eran adorados, sino que se creía que intervenían activamente en los asuntos humanos. En este contexto, los héroes no eran solo figuras de leyendas, sino puentes entre lo humano y lo divino, representantes de los anhelos y temores de la humanidad. Hércules, con su linaje divino y mortal, era una encarnación perfecta de esta dualidad. Su vida no era solo una serie de eventos extraordinarios, sino también un reflejo de los conflictos eternos entre el poder divino y la resistencia humana. La Grecia de Hércules era una tierra de contrastes y conflictos, donde la belleza de la naturaleza y la grandeza de la arquitectura convivían con las luchas políticas y las guerras entre ciudades-estado. En este mundo, los mitos no eran solo historias, sino explicaciones de los misterios del universo y guías para la moral y el comportamiento. Hércules, como muchos otros héroes de la mitología griega, era un modelo de virtudes y vicios, cuyas historias servían para enseñar, advertir y entretener. Los dioses griegos eran seres poderosos, pero también profundamente humanos en sus emociones y acciones. Sus intrigas y relaciones con los mortales jugaban un papel crucial en el destino de héroes como Hércules. La historia de Hércules era especialmente dramática, marcada por la ira de Hera, la esposa de Zeus, quien nunca aceptó al héroe como hijo legítimo de su esposo. Esta animosidad divina configuró el destino de Hércules, llevándolo a un camino lleno de pruebas y sufrimientos. Hércules era admirado por su fuerza física, que era sin igual, pero su vida no era meramente una sucesión de demostraciones de poder. Cada uno de sus famosos trabajos era también una lección moral y un desafío psicológico. Estas tareas, impuestas como penitencia por un crimen nacido de la locura, eran en realidad oportunidades para la redención y la transformación. A través de estos trabajos, Hércules no solo demostraba su fuerza, sino también su ingenio, su resistencia y su capacidad para enfrentar las adversidades. La figura de Hércules también simbolizaba la tensión entre la voluntad de los dioses y la autonomía humana. A pesar de su ascendencia divina, Hércules estaba sujeto a los caprichos del destino y los designios de los dioses. Su vida era un constante recordatorio de que incluso los más grandes entre los mortales no podían escapar completamente de las limitaciones impuestas por los poderes celestiales. Sin embargo, en su lucha y perseverancia, Hércules encarnaba el espíritu indomable de la humanidad, siempre luchando, siempre aspirando a más. Presentación de Hércules. Hércules, nacido con el nombre de Alcides, era un hombre de estatura y fuerza excepcionales. Su carácter era un complejo contraste de bravura, inteligencia y una tendencia a la ira. Criado en la sombra de su padre divino, Zeus, Hércules se veía constantemente enfrentado a desafíos que superaban lo común. Sin embargo, su vida no era solo de hazañas y victorias, sino también de conflictos internos y una lucha constante por la identidad. Hércules, conocido en su natal Grecia como Heracles, era un personaje que trascendía la mera fuerza física.
A pesar de ser hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mortal, su vida no fue la de un semidios privilegiado. Desde su nacimiento, Hércules estuvo marcado por la enemistad de Hera, la esposa de Zeus. Esta animosidad divina se manifestó en numerosos intentos de Hera para acabar con él, incluso desde su infancia. Este constante antagonismo divino forjó en Hércules un carácter resistente, pero también lo llevó a enfrentarse a desafíos insuperables. Hércules era un símbolo de la masculinidad y la fuerza, pero su fuerza no era solo física. Poseía también una gran inteligencia y astucia que utilizaba en igual medida para superar las pruebas que enfrentaba. A menudo, sus trabajos requerían más que la simple aplicación de la fuerza bruta, necesitaban estrategia, pensamiento rápido y a veces, incluso la capacidad de negociar y persuadir. Estas características le añadían profundidad y lo convertían en un héroe más relatable y humano. Sin embargo, la vida de Hércules no estaba exenta de fallas y errores. Su ira, a menudo provocada por los engaños de Hera, lo llevó a cometer actos de los cuales más tarde se arrepentiría profundamente. Estos momentos de furia ciega mostraban que, a pesar de su linaje divino, Hércules no estaba libre de las pasiones y debilidades humanas. Su lucha por controlar su temperamento y las consecuencias de sus acciones eran una parte central de su mito y su búsqueda de redención. Este aspecto trágico de su carácter hacía que Hércules fuera más que un mero símbolo de poder y valentía. Era también un reflejo de la lucha humana contra las propias debilidades y errores. La tragedia en su vida, particularmente el episodio en el que, bajo la influencia de Hera, mató a su propia familia, fue un punto de inflexión que lo llevó a buscar la purificación a través de sus famosos trabajos. Esta búsqueda de redención era tan crucial en su historia como sus hazañas heroicas. Origen de los 12 trabajos. Los 12 trabajos de Hércules no fueron simplemente pruebas de fuerza, eran una penitencia y una ruta hacia la purificación. Después de un acto de locura inducido por Hera, la reina de los dioses y esposa de Zeus, Hércules se vio obligado a servir a Euristeo, su primo y rey débil. Estos trabajos, que iban desde peligrosamente heroicos hasta humillantes, eran parte de un designio divino para probar y atormentar al semidios. Los 12 trabajos de Hércules, impuestos como un acto de expiación, tienen raíces en uno de los episodios más oscuros de la vida del héroe. Este trágico capítulo comenzó con un ataque de locura enviado por la diosa Hera, en el que Hércules, en un estado de delirio, cometió un crimen imperdonable contra su propia familia. Este acto, lleno de horror y desesperación, marcó profundamente el alma de Hércules, llevándolo a buscar la purificación y la redención para sus actos, aunque fueran inducidos por una fuerza divina. La imposición de los 12 trabajos por parte de Euristeo, rey de Tirinto y Micenae, no era solo una cuestión de castigo para Hércules. Era, en un sentido más amplio, un juego de poder y humillación por parte de un rey que se sentía amenazado por la mera existencia de Hércules. Euristeo, consciente de la fuerza y el potencial del semidios, aprovechó la oportunidad para someterlo a pruebas que pensó serían imposibles de superar. Sin embargo, subyacente a estos actos de humillación, había un propósito más profundo, una oportunidad para que Hércules demostrara su valor y virtud. La ira de Hera hacia Hércules no era simplemente el resultado de la infidelidad de Zeus. Era una manifestación
manifestación de su lucha contra la predestinación, un intento de afirmar su poder y voluntad sobre los designios del destino que, a menudo, dejaban a los dioses mismos impotentes. Hera, en su antagonismo hacia Hércules, estaba desafiando el orden establecido por el destino, intentando alterar el curso de los eventos que, según las profecías, llevarían a Hércules a la gloria. Cada uno de los 12 trabajos representaba un aspecto diferente de las pruebas que la vida puede presentar. Algunos eran desafíos físicos, enfrentamientos con bestias y monstruos, mientras que otros eran tareas de ingenio, resistencia o incluso humildad. Estos trabajos, aunque impuestos por Euristeo, eran en última instancia instrumentos del destino, diseñados para llevar a Hércules en un viaje de transformación y crecimiento. La realización de los trabajos, más allá de ser meras hazañas de fuerza, era una búsqueda de purificación. Hércules no solo buscaba expiar sus pecados, sino también encontrar su lugar en el mundo, tanto como hombre y como semidios. Cada trabajo completado lo llevaba un paso más cerca de la redención, tanto a los ojos de los dioses como en su propio corazón. Era un viaje que lo transformaría de un héroe torturado por su pasado a una leyenda inmortalizada en los anales de la mitología. Los 12 trabajos, por lo tanto, eran más que simples pruebas, eran un reflejo de la compleja relación entre los dioses y los hombres, y un ejemplo de cómo incluso los héroes más grandes deben enfrentar y superar los obstáculos para encontrar su verdadero destino. En la figura de Hércules, estos trabajos simbolizaban la lucha eterna contra las fuerzas, tanto externas como internas, que buscan definirnos y, en última instancia, la búsqueda de un propósito y un sentido en la vida. El desafío del león de Nemea. Descripción del león. El primer trabajo llevó a Hércules a Nemea, donde un león aterrorizaba la región. Este no era un león ordinario, su pelaje era dorado y tan resistente que ninguna arma podía perforarlo. Sus garras eran más afiladas que cuchillos, y su rugido resonaba como truenos. El león de Nemea era una bestia nacida del linaje de monstruos, un desafío digno para el semidios. El león de Nemea, un monstruo temible y parte de la mitología antigua, representaba mucho más que un simple adversario físico para Hércules. La bestia, nacida de Tifón y Echidna según algunos relatos, era una criatura cuya existencia misma era un desafío a la naturaleza y a los hombres. Su presencia en la región de Nemea no solo era una amenaza para la seguridad de sus habitantes, sino también un símbolo de caos y terror. Con su pelaje dorado, que era impenetrable a cualquier arma forjada por humanos, y sus garras capaces de desgarrar cualquier armadura, el león de Nemea era una encarnación de un peligro invencible. La leyenda del león de Nemea se entrelazaba con el paisaje y la cultura de la región. Nemea, un lugar de bosques densos y valles sombríos, era el escenario perfecto para tales historias. La bestia no solo acechaba a los viajeros y aldeanos, sino que también se convirtió en una pesadilla viviente, impregnando la vida cotidiana con un miedo constante. Las historias de sus rugidos que resonaban por los valles y de sus huellas masivas encontradas en los caminos se mezclaban con el folclore local, convirtiendo al león en una criatura de leyendas y mitos. Enfrentarse al león de Nemea no era solo una cuestión de valentía o fuerza para Hércules. Era también un enfrentamiento contra un ser que desafiaba las leyes de la naturaleza. La piel de león, que repelía el metal, simbolizaba un enigma que no podía ser superado por medios convencionales. Hércules, conocido por su astucia tanto como por su fuerza, se enfrentaba a la necesidad de encontrar una solución única para un problema aparentemente imposible.
El desafío que representaba el león de Nemea también tenía profundas implicaciones simbólicas. En la mitología, los héroes a menudo enfrentan monstruos que representan miedos internos, desafíos personales o problemas más amplios de la sociedad. Para Hércules, el león no era solo un enemigo físico, sino la manifestación de sus propios miedos y dudas, así como un reflejo de la ira de Hera y su constante lucha por encontrar su lugar en el mundo. Viaje a Nemea. El viaje de Hércules a Nemea era tanto físico como introspectivo. Mientras atravesaba paisajes de Grecia, desde valles frondosos hasta montañas escarpadas, su mente estaba tan activa como su cuerpo. Con cada paso, reflexionaba sobre la magnitud de la tarea que tenía por delante. Sabía que enfrentarse al león de Nemea no era una hazaña ordinaria, era una confrontación que pondría a prueba todas sus habilidades, tanto físicas como mentales. Este viaje, por lo tanto, se convirtió en una meditación sobre su vida, sus decisiones pasadas y el camino que lo había llevado a este momento. Además de la preocupación por el inminente enfrentamiento, Hércules contemplaba el significado más profundo de sus trabajos. ¿Eran simplemente castigos impuestos por los dioses, o había un propósito mayor en estas pruebas? En la soledad de su viaje, Hércules se cuestionaba si cada trabajo era un paso hacia la redención o simplemente un ciclo interminable de pruebas dictadas por el capricho divino. La figura del león, un ser casi invencible, simbolizaba los desafíos aparentemente insuperables que había enfrentado a lo largo de su vida, tanto externos como internos. El viaje también era un tiempo de preparación. Hércules repasaba en su mente las diferentes estrategias para enfrentar al león. Conocía bien su propia fuerza y destreza, pero también era consciente de que el león requeriría un enfoque diferente. Reflexionaba sobre las armas y las tácticas, pero también sobre el significado de la fuerza y el coraje. ¿Qué significaba ser fuerte cuando se enfrentaba a un enemigo al que no se podía herir? ¿Cómo se medía el coraje en una batalla que parecía perdida de antemano? Este viaje era una oportunidad para que Hércules se enfrentara a sus propios temores y dudas. A pesar de ser un semidios, era susceptible a las emociones humanas, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre. La soledad del camino le permitía enfrentarse a estas emociones, preparándose no solo para la batalla física con el león, sino también para la batalla interna con sus propias inseguridades. Este viaje a Nemea era, en última instancia, un camino hacia su propio interior, una travesía hacia el descubrimiento de su verdadera fortaleza y carácter. La batalla primer encuentro. El primer encuentro de Hércules con el león de Nemea tuvo lugar en un claro del bosque, donde la luz del sol apenas lograba filtrarse a través del denso follaje. El león, majestuoso y terrible, emergió con una presencia que imponía tanto respeto como miedo. Hércules, armado con su arco y flechas, se preparó para el enfrentamiento. Cuando las flechas impactaron en el pelaje del león y rebotaron inofensivamente, una ola de incredulidad y sorpresa cruzó su rostro. La realidad del desafío que enfrentaba se hizo evidente. La fuerza física por sí sola no sería suficiente para vencer a esta criatura sobrenatural. En ese momento, la batalla se convirtió en un juego de astucia y estrategia. Hércules, conociendo la futilidad de sus armas convencionales, comenzó a evaluar el entorno y a buscar una ventaja táctica. Se movía con agilidad, esquivando los poderosos zarpazos del león, mientras su mente trabajaba frenéticamente en busca de una solución. La bestia, por su parte, embestía con una fuerza abrumadora,
Cada ataque era un recordatorio de la mortalidad incluso de un semidios. Hércules, sin embargo, no se dejaba dominar por el miedo, su determinación se fortalecía con cada evasión y maniobra. Este duelo no era solo una lucha física, sino también una prueba de resistencia y voluntad. Hércules, usando su inteligencia y experiencia en batalla, comenzó a notar patrones en los movimientos del león. Buscaba un punto débil, una oportunidad para atacar. Cada segundo de este enfrentamiento era crucial, cada movimiento tenía el potencial de ser el último. El aire estaba cargado con la tensión de un combate que era más que una simple caza, era una lucha por la supervivencia, un enfrentamiento entre dos fuerzas de la naturaleza. Con el paso del tiempo, Hércules comenzó a adaptarse al estilo de combate del león. Empezó a anticipar y esquivar los ataques con mayor facilidad, buscando el momento oportuno para pasar a la ofensiva. Este primer encuentro estaba lejos de ser decisivo, pero era esencial para entender la magnitud del desafío que Hércules enfrentaba. No era solo la vida de un hombre o el orgullo de un héroe lo que estaba en juego, sino la afirmación de que incluso los desafíos más formidables podían ser superados con valor, astucia y perseverancia. La batalla entre Hércules y el león fue una mezcla de violencia y estrategia. Hércules, usando su astucia, atrajo al león a una cueva de 2 entradas. Allí, en el espacio confinado, Hércules luchó cuerpo a cuerpo con la bestia. La lucha fue larga y agotadora, un verdadero enfrentamiento de fuerzas titánicas. La lucha entre Hércules y el león de Nemea en la confinada cueva se convirtió en un duelo épico de resistencia y habilidad. En este espacio cerrado, las opciones de Hércules se limitaban, ya que no podía utilizar la distancia o el terreno a su favor como antes. Cada movimiento debía ser calculado y preciso. La bestia, aunque poderosa, se encontraba también en una posición desventajosa, su tamaño y fuerza no eran tan efectivos en un espacio tan limitado. Hércules, consciente de esto, utilizaba su agilidad para evadir los ataques del león y buscar una oportunidad para asestar un golpe decisivo. El aire dentro de la cueva era denso, lleno del polvo levantado por la lucha y el aliento pesado de los combatientes. El sonido de los gruñidos del león y los rugidos de Hércules resonaba en las paredes de piedra, creando un coro ensordecedor que acompañaba su batalla. Hércules, aunque exhausto, mantenía su enfoque. Sabía que cualquier error podría ser fatal. Sus músculos se tensaban y relajaban en un ciclo constante de esfuerzo y resistencia, mientras buscaba la manera de superar la invulnerabilidad de la piel del león. Con el tiempo, la lucha se convirtió en un juego mental tanto como físico. Hércules, recordando las historias sobre la invulnerabilidad del león, comenzó a planear una estrategia que se centrara menos en la fuerza bruta y más en la astucia. Observó cada movimiento del león, cada reacción, buscando alguna debilidad o patrón que pudiera explotar. Era un combate que probaba no solo su resistencia física, sino también su capacidad para adaptarse y superar un reto aparentemente imposible. Después de horas de lucha extenuante, Hércules encontró su oportunidad. En un momento de agotamiento y frustración del león, Hércules logró aprovechar un descuido de la bestia. Con un movimiento rápido y preciso, logró sujetar al león en un agarre mortal. Utilizando toda su fuerza y el peso de su cuerpo, comenzó a asfixiar a la bestia. Era una batalla de voluntades y fuerza, un enfrentamiento en el que no solo estaba en juego la vida de Hércules, sino también su legado como héroe y semidios. El
Triunfo de Hércules. Hércules logró sujetar al león desde atrás, estrangulándolo hasta la muerte. Era un triunfo no solo de fuerza, sino de perseverancia y valentía. Con el león muerto, Hércules usó sus propias garras para desollarlo, llevándose su piel como armadura. El triunfo de Hércules sobre el león de Nemea fue un momento crucial en su saga. La batalla, que había comenzado en el amplio y abierto espacio del bosque y culminó en el confinamiento de la cueva, fue una prueba tanto de su fortaleza física como de su resistencia mental. La habilidad de Hércules para adaptarse a la situación, utilizando la estrategia en lugar de la pura fuerza, fue lo que finalmente le permitió vencer a la bestia. Su victoria no solo demostró su valentía y su fuerza sobrehumana, sino también su inteligencia y su habilidad para superar desafíos aparentemente insuperables. Tras la batalla, Hércules, exhausto pero triunfante, contempló al león caído. La bestia, que una vez había aterrorizado a Nemea, yacía inmóvil, un recordatorio del poder y del peligro inherentes a la naturaleza. Hércules, respetando la fortaleza y el espíritu del animal, decidió usar su piel como armadura. Este acto no solo era simbólico, sino también práctico. La piel del león, impenetrable para las armas, serviría como una protección inigualable en futuras batallas y trabajos. La decisión de Hércules de llevar la piel del león de Nemea también tenía un profundo significado simbólico. Representaba la adopción de la fuerza y el poder del león, así como un recordatorio constante de su victoria y de las habilidades que había empleado para lograrla. Cada vez que Hércules se revestía con la piel de león, se recordaba a sí mismo y a los demás su capacidad para enfrentar y superar lo imposible. La piel del león se convirtió en parte de su identidad, un símbolo de su coraje y su resistencia. Además, el uso de la piel del león como armadura era un mensaje para aquellos que le imponían estos trabajos y para los dioses que observaban desde el Olimpo. Era una declaración de que Hércules no solo era capaz de enfrentar los desafíos impuestos por ellos, sino que también podía convertir estos desafíos en una fuente de fuerza personal. La armadura de león de Nemea se convirtió en un emblema de la habilidad de Hércules para transformar las maldiciones en bendiciones y los obstáculos en oportunidades, reafirmando su lugar como uno de los héroes más grandes de la mitología griega. Reflexiones y consecuencias. El impacto del triunfo. La victoria sobre el león de Nemea no solo aumentó la fama de Hércules, sino que también intensificó la ira y el resentimiento de Hera. Hércules comenzaba a entender que cada trabajo sería un paso más en un camino lleno de peligros divinos y pruebas mortales. La victoria de Hércules sobre el león de Nemea resonó en toda Grecia, estableciéndolo no solo como un guerrero formidable, sino también como un héroe capaz de superar lo imposible. Las noticias de su hazaña se esparcieron rápidamente, transformando a Hércules de una figura ya respetada en una verdadera leyenda. Sin embargo, este aumento en su fama y estatura no venía sin consecuencias. Mientras los mortales lo alababan y los relatos de su valentía se tejían en el tapiz de la mitología griega, los dioses observaban con una mezcla de admiración, envidia y, en el caso de Hera, un resentimiento renovado y profundo. La ira de Hera, ya feroz hacia Hércules por su origen ilegítimo, se intensificó con cada triunfo del héroe. Para Hera, cada éxito de Hércules era un recordatorio de la infidelidad de Zeus y una afrenta a su propio honor y poder. Este resentimiento divino no solo ponía a Hércules en mayor peligro, sino que también le aseguraba que cada trabajo futuro sería más arduo y peligroso que el anterior. La victoria sobre el león, por lo tanto,
fue solo el comienzo de una serie de pruebas que pondrían a prueba no solo su fuerza física, sino también su resistencia emocional y espiritual. Por otro lado, la victoria sobre el león de Nemea tuvo un impacto profundo en la psique de Hércules. Aunque siempre había sido consciente de su fuerza y habilidades, este trabajo le demostró que era capaz de enfrentar y superar desafíos que iban más allá de lo meramente físico. Hércules comenzó a comprender que su camino no era solo una serie de tareas impuestas por un rey temeroso, sino una oportunidad para crecer y madurar, para transformar el castigo en un camino hacia la redención personal y el autodescubrimiento. Sin embargo, con cada triunfo, Hércules también se enfrentaba a la dura realidad de su existencia como semidios. Estaba atrapado entre el mundo de los mortales y el de los dioses, perteneciendo completamente a ninguno de los dos. Esta dualidad de su ser se manifestaba en cada trabajo, donde los desafíos impuestos por los dioses se entrelazaban con su existencia terrenal. Así, la victoria sobre el león de Nemea fue un momento decisivo para Hércules, marcando no solo un triunfo en su serie de trabajos, sino también el inicio de una profunda exploración de su identidad y destino. El regreso a Euristeo. La reacción de Euristeo al éxito de Hércules fue una mezcla de miedo y sorpresa. La piel de león, ahora llevada por Hércules, era un símbolo de su poder y su habilidad para superar lo imposible. Euristeo, intimidado, comenzó a idear trabajos aún más peligrosos. La vuelta de Hércules a la corte de Euristeo tras su victoria sobre el león de Nemea fue un evento cargado de tensión y significado. Euristeo, que había impuesto los trabajos a Hércules con la esperanza de que encontrara su fin en ellos, quedó asombrado y aterrado ante la demostración de fuerza y habilidad del héroe. La vista de Hércules, vistiendo la piel de león como una armadura, fue un recordatorio palpable de su capacidad para superar incluso los desafíos más mortales. Esta imagen no solo realzaba la estatura ya legendaria de Hércules, sino que también subrayaba la vulnerabilidad y la debilidad de Euristeo como gobernante. Euristeo, enfrentado a un héroe cuyas hazañas superaban ya los límites de la mortalidad, se vio obligado a reconsiderar su estrategia. Temiendo que la creciente fama y poder de Hércules pudieran amenazar su propio trono, comenzó a planificar trabajos aún más peligrosos y arduos. Estos nuevos desafíos estaban diseñados no solo para poner a prueba a Hércules, sino también para desmoralizarlo y, en última instancia, llevarlo a su perdición. Euristeo esperaba que, al enfrentar a Hércules a peligros cada vez mayores, finalmente encontraría un trabajo que fuera demasiado incluso para el semidios. Sin embargo, la reacción de Euristeo también reflejaba una comprensión más profunda y oscura de la naturaleza de Hércules. A pesar de su miedo, Euristeo comenzó a darse cuenta de que Hércules no era solo un guerrero, sino un ser cuyo destino estaba entrelazado con los caprichos de los dioses. Esto hacía que Hércules fuera tanto una figura fascinante como aterradora para Euristeo. Por un lado, había una especie de admiración retorcida por la capacidad de Hércules para enfrentar lo imposible, por otro, un temor abrumador a lo que este poder significaba para su propio reinado. La relación entre Hércules y Euristeo, por lo tanto, se convirtió en un complejo juego de poder y supervivencia. Para Euristeo, cada trabajo exitoso de Hércules era un golpe a su autoridad, y cada nuevo desafío una oportunidad para reafirmar su control. Para Hércules, los trabajos se convirtieron en una forma de redefinir su propia historia,
de un pasado marcado por la tragedia a un futuro donde cada desafío superado lo acercaba un paso más a la redención. Así, el regreso de Hércules a Euristeo tras el triunfo sobre el león de Nemea marcó el comienzo de una nueva fase en su legendario viaje, una donde cada victoria traería consigo desafíos aún mayores. Conclusión resumen del episodio. Este episodio nos muestra a un Hércules que es más que un guerrero, es un individuo que enfrenta desafíos insuperables con valor y astucia. Su victoria sobre el león de Nemea es un testimonio de su fuerza, pero también de su inteligencia y resiliencia. La conclusión de este episodio sobre Hércules y su lucha contra el león de Nemea nos deja con una imagen poderosa y multifacética del héroe. A través de este relato, Hércules emerge no solo como un guerrero de fuerza sobrenatural, sino también como un ser profundamente humano, enfrentando desafíos que van más allá de lo físico. Su triunfo sobre el león es un testimonio de su valor, inteligencia y habilidad para superar obstáculos aparentemente insuperables. Este episodio también subraya la complejidad del personaje de Hércules y su viaje heroico. No es solo una batalla contra una bestia feroz lo que define a Hércules, sino su capacidad para adaptarse, aprender y crecer a través de sus experiencias. Su lucha contra el león de Nemea es tanto una batalla externa con un enemigo formidable como una lucha interna contra sus propias dudas y temores. La victoria de Hércules nos muestra que la verdadera fortaleza proviene de la combinación de fuerza física, astucia mental y fortaleza emocional. Además, la historia del león de Nemea se entrelaza con temas más amplios de la mitología griega, como el papel de los dioses en la vida de los mortales y el concepto de destino y libre albedrío. La relación entre Hércules y los dioses, especialmente con Hera y Euristeo, refleja la constante tensión entre la voluntad humana y los designios divinos. En Hércules, vemos la representación de un héroe que, a pesar de ser parte del mundo de los dioses, se enfrenta a desafíos que son eminentemente humanos. Finalmente, la historia de Hércules y el león de Nemea, por lo tanto, no es solo una narración de un evento aislado, sino un capítulo en una saga más grande que habla de la lucha, la superación y la búsqueda de un propósito en un mundo gobernado por fuerzas más allá del entendimiento humano. Avance del próximo trabajo. El próximo trabajo de Hércules lo llevará a los pantanos de Lerna, donde enfrentará a la Hidra, una bestia de muchas cabezas. Un desafío que pondrá a prueba no solo su fuerza física sino también su capacidad para enfrentar problemas que se multiplican y crecen, un paralelo intrigante con los desafíos de nuestra vida moderna. El siguiente capítulo en la heroica saga de Hércules promete ser tan emocionante y revelador como el enfrentamiento con el león de Nemea. Esta vez, su viaje lo lleva a los pantanos de Lerna, un lugar envuelto en misterio y peligro, donde reside la temible Hidra de Lerna. Esta criatura, conocida por sus múltiples cabezas, cada una con la capacidad de regenerarse y duplicarse cuando es cortada, representa un desafío completamente diferente para Hércules. No es solo su fuerza bruta lo que será probado, sino también su ingenio y capacidad para adaptarse a una situación que cambia constantemente. La Hidra, un monstruo que simboliza la naturaleza a menudo indomable y caótica de los problemas que enfrentamos, requiere de Hércules una estrategia diferente. Mientras que con el león de Nemea la batalla era contra un enemigo formidable pero singular, con la Hidra, Hércules debe enfrentar la multiplicidad de desafíos, reflejando la complejidad de los problemas que enfrentamos en nuestras vidas cuando un solo desafío da lugar a muchos otros.
Este próximo trabajo también explora el tema de la perseverancia frente a la adversidad. La lucha de Hércules contra la Hidra es una metáfora de la lucha contra los problemas que parecen crecer y complicarse cuanto más tratamos de resolverlos. Esta batalla pondrá a prueba la resiliencia de Hércules y su capacidad para encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente insuperables. La anticipación de este próximo desafío también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Al igual que Hércules enfrentando a la Hidra, a menudo nos encontramos luchando contra problemas que se ramifican y evolucionan, desafiando nuestras estrategias habituales y forzándonos a encontrar nuevas formas de adaptación y superación. El viaje de Hércules a Lerna no es solo una historia de mitología antigua, sino también una narración atemporal sobre la lucha, la adaptación y la superación de obstáculos aparentemente insuperables.